Mándalo tú. Sí, hace un tiempo atrás te digo de comprar. Bueno, entonces el sistema sensitivo corresponde a todas las vías que nos permiten captar estímulos externos e internos. ¿Ya? El sistema exteroceptivo y el sistema interoceptivo. Y parte en receptores sensoriales, que es un componente de la neurona. ¿Ya? Que a veces está especializado, a veces una terminal nerviosa libre, con los del dolor, a veces esto una terminal en ramillete. Tiene distintas especializaciones en los receptores. Y vamos a intentar entender generalmente esto, porque después tenemos clases de los sentidos. ¿Pero cuántas clases todavía? El esquema lo hice yo, así que feo. Bueno. Entonces el receptor periférico tiene la función de transducir o convertir el estímulo en un potencial de acción. Esa es la función. ¿Ya? Después tenemos las fibras nerviosas sensitivas, la alfa, la beta, la fibra C y la fibra delta, que son las neuronas que se encargan de la transmisión del estímulo. ¿Ya? Pues el primer relevo ocurre en la médula espinal, hay un centro de relevo donde, por ejemplo, se pueden activar respuestas reflejas periféricas, ya como los reflejos segmentarios, los vamos a hablar hoy día. O la señal puede ascender a través de un tracto. ¿Ya? El espinotalámico, el espinotalámico, el espino cerebeloso, del disco. Y en esos tractos esto va al tálamo, donde se hace otro relevo sináptico, y en ese relevo, ¿cierto?, la información se va al sistema autónomo, que esto también puede partir desde antes, porque acuérdense que en el tronco encéfalo tenemos los núcleos autonómicos de respuesta refleja, para los reflejos autonómicos, como la tos, el estornudo, ¿ya? También, ¿cierto?, del tálamo va algo que asociamos mucho a los estímulos sensitivos, ¿cierto?, a las emociones, ¿sí? A la emoción. Y también va a la corteza cerebral, ¿cierto?, donde nosotros hacemos la interpretación de este estímulo. ¿Sí? Bueno. ¿El centro modulador podría ser que se quede loco? Es de relevo, pero es sensitivo motor. Es de relevo sensitivo motor. Ya. Bueno, tiene algunas características del sistema sensitivo. Se inicia en un receptor, ¿cierto? Por supuesto. Tiene una organización jerárquica, o sea, hay receptores, neurona sensitiva, médula espinal, tracto, tálamo, corteza, ¿cierto? También es paralelo, a veces van a ver ustedes que muchos tractos conducen más de un estímulo, como por ejemplo el espinotalámico que lleva calor-dolor. ¿Ya? Entonces ahí hay una estrategia fisiológica para que se conduzca uno u otro. ¿Ya? Tiene una organización topográfica, eso es bien interesante. Vamos a encontrar áreas del cerebro, ¿cierto?, tremendas para las zonas donde tenemos más sensibilidad. También regiones que tú vas a ver, ¿cierto?, más distribución de receptores periféricos, más distribución de neuronas sensitivas a nivel de la médula espinal, mayor cantidad de neuronas sensitivas a nivel de la corteza. Los tractos van cambiando su tamaño también a medida que van ascendiendo las señales. ¿Ya? Entonces eso significa que sea topográfico. Por ejemplo, en el oído está la zona
por la intensidad del sonido, en el gusto, los sabores, y todos tienen una topografía a nivel central. ¿Ya? Y también, ¿cierto?, ejercer un control aferente periférico sobre sistemas de respuesta refleja. ¿Ya? O también sistemas de respuesta motora, porque por ejemplo, cuando tú mueves tu brazo, nosotros movemos los brazos y caminamos, ¿cierto?, porque tenemos una información que está ascendiendo en todo momento y se llama propiocepción. Entonces, de esa forma tú puedes integrar varios estímulos y moverte, ¿cierto? La propiocepción. ¿Cómo trabaja la propiocepción? ¿Han escuchado eso? ¿Alguien? Que trabaje la propiocepción. Por esos ejercicios casi como de equilibrio. Flexión colon. ¿No? Son ejercicios de equilibrio, entonces eso trabajas tú la propia sensibilidad. Que sirve para hacer movimientos rápidos, como por ejemplo correr con obstáculos. ¿Alguien atleta? La pregunta. Los atletas que hacen esos ejercicios con la barra, con la valla, ¿han visto eso? Como que mueven el pie, pasan, para que cuando vayan corriendo puedan saltar la valla sin chocar. Y eso es propia sensibilidad. Bueno, cuando aprendió a manejar, ¿cierto? No choca el auto, ¿sí? O cuando camina, ¿cierto? Pasa por la muerte, no choca con la pared. ¿Ya? Ya. Bueno, aquí tienes las vías de propagación del estímulo doloroso. Entonces, en un ejemplo ahí, el receptor se denomina nociceptor, ¿cierto? Es una terminal nerviosa libre de las fibras nerviosas C y las fibras A delta. Entonces, las vías de propagación del estímulo son las fibras C y las fibras delta. ¿Ya? Después eso se propaga a través de la médula espinal por el tracto espinotalámico. Vamos a hacerlo sencillo, que es el sistema anterolateral que tiene más elementos, pero el tracto espinotalámico. Entonces llega al tálamo, al núcleo ventroposterolateral del tálamo. Ahí está el tálamo. ¿Sí? Entonces, no llego, pero con eso. Ventroposterolateral. Entonces, mira, el tálamo se proyecta hacia áreas del sistema límbico. Aquí, como fue en la extremidad, hacia la zona medial de la corteza, donde está la extremidad. Y esa es la corteza somatosensitiva. Entonces, me pinché el dedito, dice el señor. ¿Cierto? Y a la corteza insular, que esto aquí es la ínsula. ¿Ya? No lo marcaron ahí. La corteza insular. Entonces, el tálamo hace el relevo sináptico. El primer relevo sináptico se hizo aquí, en la médula espinal. Y aquí se pueden activar respuestas reflejos periféricas. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poquito de los reflejos, las respuestas reflejas periféricas que son en respuesta a estímulos sensitivos. ¿Ya? Entonces normalmente nosotros tenemos una neurona sensitiva que lleva el estímulo y una neurona motora que responde a ese estímulo. Entonces este es un sistema de organización segmentario en los segmentos espinales donde están los nervios periféricos. Y ahí usted hace el examen neurológico por un conjunto de reflejos, porque con uno evalúa el segmento C7, C8, T1 del nervio radial, C7, C8, T1. ¿Sí? ¿Y qué haces para valorar el nervio radial? El reflejo del músculo que inerva el radial, el tríceps. Entonces se hace el reflejo tricipital. Eso una persona hace el reflejo del tríceps, que es golpear con un martillo aquí donde sostienen el brazo y hace esto, ¿cierto? Un movimiento tenue, porque acuérdense ustedes que las que se contraen son las fibras intrafusales, ¿cierto? Y ese movimiento, ¿cierto?, indica la integridad del segmento C7, C8, T1 del lado derecho. Y después lo hace al otro lado, ¿cierto? Ya. Y lo que están haciendo ahí es evaluar la vía cruzada. Entonces hace el mismo movimiento, es el movimiento de extensión del tríceps,
Pero si yo no pongo una fuerza, ¿qué voy a hacer con este brazo? Voy a hacer esto. ¿Me fijas? Entonces yo, cuando extiendo este brazo, el otro se flexa. Y si yo flecto este brazo, el otro se extiende. Y eso es lo que están haciendo con esa fuerza. Están ejerciendo la fuerza ahí. ¿Cómo se llama eso? Reflejo de extensión cruzada. Que primero evaluamos, ¿cierto?, el segmento espinal del lado unilateral. ¿Sí? Y después evaluamos la vía cruzada, que es esta vía que usted está viendo ahí. Que tiene, cuando hacen los reflejos siempre hacen eso. Evalúan un lado, el otro lado y después la vía cruzada. O sea, en las extremidades inferiores es fácil, pues le dices que levante una pierna. ¿Cierto? Entonces hace la flexión y la extensión de la otra. Por eso se llama reflejo de extensión cruzada. ¿Ya? Entonces hace el reflejo patelar para evaluar al nervio que inerva el cuádriceps. ¿Cierto? No me mire como que le estoy preguntando algo. El nervio que inerva el cuádriceps, ¿no? ¿Ya? Una rama del nervio ciático. ¿Sí? Nervio femoral. Ya, por ahí. Ya, entonces, ahí tú estás hablando del segmento espinal donde nace ese nervio. ¿Sí? L4, L5, C1. ¿Sí? Y después cuando haces el cruzado estás hablando de la vía de comunicación que existe entre los dos. ¿Ya? Ya, eso se llaman reflejos segmentarios o reflejos osteotendíneos, porque evalúan segmentos espinales. ¿Ya? Segmentos distintos, ahí está el reflejo mentoniano, el reflejo bicipital, el reflejo tricipital, el reflejo patelar, los reflejos paniculares, que son los más fáciles, pero como que lo hacen así, y uno hace de los dos lados. Lo hacen de la guatita y uno se contrae la guata. ¿Es que se le evalúa a la A las guaguitas, sí. Fácil, la guaguita. Y en la patita la hace así. Y es así, ¿cierto? la espalda? No, si hace así, está mal. ¿Cierto? Pero hace así no. Sí, porque eso se llama signo de Babinski. Signo, es un signo patognomónico. Que es una alteración de la neurona motora. ¿Inferior o superior? Ah, después. Sí. Bueno. Estos otros reflejos se llaman reflejos intersegmentarios. ¿Cierto? Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo esta figura porque no me gusta hacer pasar a nadie. Entonces se mueve esta plataforma, se mueve. Y cuando se mueve uno hace eso, ¿cierto? Así como el Michael Jackson que se engancha a los zapatos. Bueno, en mis tiempos era magia y uno pensaba que Michael hacía eso, entonces uno trataba de ser como Michael. Y eso trabaja en los músculos. ¿Sí? Da más estabilidad eso, ¿no? Sí. Te engancháis, ahora hay una cuestión que te engancháis en los pies y te echáis para adelante, hasta donde va a llegar y después por acá He visto como basquetbolistas que lo hacen. ¿Sí? Igual hay una que te engancha, en la misma maquinita tú te engancháis y así esto. Y trabajáis la estabilidad. ¿Ya? Pero ahí estáis trabajando muchos segmentos espinales. Y estás viendo cómo eso se integra en un área refleja, que son los centros flexores y los centros extensores, que están ubicados en el tronco encéfalo. ¿Ya? Los núcleos vestibulares, el núcleo rojo, por ejemplo, aquí está esto. Estos reflejos son de... ¿Sí? Cuando uno hace eso, si usted se pone el panito acá, los músculos lumbares se contraen. ¿Cierto? Y eso es porque tenemos una integración del núcleo vestibular que desciende como tracto vestíbulo espinal a través de toda la médula espinal y controla la musculatura del eje axial. ¿Sí? Los reflejos del cuello, ¿cierto? Que controlan, ¿cierto?, todos los movimientos, también intersegmentos de los nervios espinales del cuello. Entonces siempre esto siempre se integra en la médula espinal o en el tronco encéfalo. ¿Sí?
Y eso se llama reflejo intersegmentario, reflejos posturales, que lo evalúan fácilmente ustedes, pues está el paciente parado y lo empujan, entonces, o le dicen que se eche para adelante. ¿Sí? Ya. Y esos son reflejos intersegmentarios. ¿Ya? ¿Qué es? Y ahí está la activación del músculo gastrocnemio. Se dan cuenta que está tenso todo el momento y movimiento de activación en el rostro. Es el músculo que se activa. ¿Ya? Hay una electromiografía del músculo gastrocnemio en general. El movimiento, ahí está la fuerza de aceleración de la plataforma y eso genera el cambio en la tensión del músculo que es el que responde. ¿Ya? ¿Eso es para ver cuánto demora? No, básicamente busca encontrar una objetividad en algo que es subjetivo. ¿Ya? Pero es bien interesante. Y esos ejercicios normalmente son para la postura y el movimiento. Se entrena, tú lo entrenas. No sé si usted quiere correr, por ejemplo, si quiere correr en la montaña, tiene que entrenar eso porque vaya ahí como esquivando los obstáculos, las ramitas, los palitos, si no, se cae la mugre todo. ¿Sí? De torcer los tobillos. No llegaría a hacer una carrera de cerro. No se le dan nunca una si no han entrenado nunca. Porque te torcer los pies, es terrible. ¿Y eso qué es? ¿Qué son los dermatomas? Son el cuerpo que hacen referencia a qué segmento tiene el problema. Claro, pero de forma Sensitiva. sensitiva, porque está desde C2, ¿cierto? Desde C2. Entonces, cuando uno hace, ¿cierto? La estimulación refleja, está evaluando los segmentos espinales con el estímulo sensitivo. ¿Ya? No tiempo que aprender, solo voy a mostrarlo. Por ejemplo, y nos faltaba en todo esto, nos faltaba la cara. Y en la cara, el nervio sensitivo de la cara es. Entonces ahí está la rama oftálmica, la rama mandibular y la rama maxilar del nervio trigémino. Aquí son los sensitivos de la cara. Entonces así tenemos claridad de los nervios periféricos, ¿cierto? Que siempre tienen una rama sensitiva y una rama motora, excepto C1 que es solo motor. ¿Cierto? Ya. Eso sufrió en anatomía, Bueno, entonces vamos a ver aquí nosotros esta estructura cerebral, que es el tálamo, el integrador, ¿cierto? Sensitivo, ¿ya? Y estas que usted está viendo aquí, ¿cierto? Son radiaciones de donde emergen, ¿cierto? Las neuronas sensitivas que van a la corteza, ¿ya? Ahí está el nervio olfatorio, el nervio óptico, la hipófisis, los pedúnculos cerebrales, el puente, las pirámides, que son la representación gráfica de las neuronas motoras que usan de un lado a otro al otro. ¿Sí? Y eso forma esas estructuras que se llaman las pirámides. Entonces, lo que yo les decía ayer es que tenemos que entender el cerebro como una estructura funcional. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que es eso? El tracto óptico. ¿Por qué lleva el tracto óptico? La información sensitiva desde la retina del ojo. Claro, lleva la información sensitiva y como ya va sobre el quiasma, el ojo derecho y el ojo izquierdo, ¿cierto? ¿Y hacia dónde lo lleva? Hacia el óvulo, hacia ¿No? Hacia el cuerpo geniculado lateral. hacia el cuerpo genicular. Hacia el cuerpo geniculado lateral. ¿Y el cuerpo geniculado lateral? Las radiaciones ópticas lo llevan a la corteza occipital. Porque todos los estímulos sensitivos pasan por el tálamo. ¿Ya? Todos pasan por el tálamo, excepto el olfato. El olfato que tiene ahí en este nervio olfatorio, ¿cierto? Que esta es una representación bien gráfica del cerebro. Hay una cintilla olfatoria que va a la corteza entorrinal, que es la corteza olfatoria. Y de ahí vuelve al tálamo. ¿Ves? Ya, pero todos los demás pasan por el tálamo.
Entonces estas neuronas sensitivas, si entraron por aquí, llegaron desde los tractos periféricos, ¿sí? Llegaron al tálamo y de ahí están irradiándose hacia la corteza. Y lo que tienen acá son la cápsula interna y la corona radial, que son estructuras motores. Entonces ahí descienden los nervios motores que van a pasar por debajo del puente y aquí van a cambiar de lado y van a formar las pirámides. ¿Ya? Entonces hay que aprender el cerebro así, como algo que... un sistema de conexión que hay entre estructuras. Próxima consulta, ¿se sabe el por qué se produce esa decusación ahí? ¿Se cruzan las piedras hacia No, al menos no lo he leído nunca. Alguien que explicara el porqué de que decusan de un lado al otro. Buena pregunta. No se me voy a dejar metido, yo no voy a metido, no es un problema. Estar así como hasta que lo encuentre, ¿no? Bueno, y esto lo vimos ayer, pues, ¿se acuerdan? La corteza somatosensitiva. Entonces está ubicada aquí, en el giro precentral, en el área 4 según Brodmann. ¿Cierto? El giro precentral. Perdón. Sí, eso es. Postcentral. El motor. Sensitivo. Área 1, 2 y 3. Ya. Y eso, en esa área, ¿cierto? De la corteza somatosensitiva primaria, nosotros tenemos esto. ¿Ven? Que es el homúnculo sensitivo, ¿cierto? ¿Por qué tiene las manos tan grandes, la boca tan grande? Para jugar. ¿Por qué tiene la boca tan grande y las manos tan grandes? Utilizan más. Esa es la zona donde tenemos, y por eso el sistema sensitivo es topográfico. Lo dijimos. En aquellas zonas que tenemos mayor sensibilidad, ¿cierto? Son más grandes. Ustedes ven el anúnculo, que se llama el del perro, que nació una nariz. Como un perro que nació una nariz. ¿Sí? Los gatos que nació una oreja. Todos tienen su sistema topográfico. ¿Ya? Bueno, y en esas zonas, ¿cierto? Nosotros también tenemos mayor capacidad discriminativa. Y eso es algo importante. Entonces usted con las manos puede detectar objetos y reconocerlos al tacto. La esterognosia. ¿Sí? Bueno. Ahora, si ustedes se dan cuenta aquí está la organización. Pues entonces, esta organización, esas son las áreas 1, 2 y 3, según Brodmann. Entonces, el complejo posteroventral del tálamo es donde residen todos los estímulos sensitivos periféricos. ¿Sí? En el núcleo posteroventral del tálamo. Y desde ahí van a esta área somatésica 1, 2 y 3, ¿cierto? Y de ahí a la corteza somatosensitiva secundaria. Y desde ahí van a la amígdala y al hipocampo. En la corteza somatosensitiva secundaria tú integras y asocias y entregas la percepción del estímulo. ¿No? En la corteza somatosensitiva secundaria, que está acá. La corteza está aquí, se llama temporoparieto occipital, toda esta zona, y esa es la corteza somatosensitiva secundaria. Y en esa zona se integra lo visual, lo auditivo, con lo sensitivo, todos los estímulos se integran y tú puedes interpretarlo. ¿Ya? En el homúnculo, ¿puedo presentar? ¿Esa zona está más desarrollada por un tema de predisposición genética o es como también relacionado con el estímulo? O sea, obviamente una mezcla, pero por ejemplo una persona que nace sin mano, nace ciego. Claro, o sea, tiene adaptaciones de otras áreas que se desarrollan un poco más. ¿Ya? Entonces las manos tienen más sensibilidad y adoptan más sensibilidad, ¿cierto? Y ocupan un poco esto que vimos en la mañana, la plasticidad neuronal, para poder hacer eso. Más bien por plasticidad neuronal. Genéticamente estamos así.
¿cierto? Porque somos humanos. Pero la vida, ¿cierto? Nos va generando los cambios. Por ejemplo, hay diferencias corticales en las personas que hablan más de un idioma, hay diferencias corticales en distintas cosas que hoy día todo se sabe. Entonces uno mete a los cabros chicos para que hablen inglés de chiquitito y así. Porque eso se sabe que hoy día todo eso son estimulaciones y ustedes me llevan 20 años de diferencia en estimulación. Entonces son mucho más inteligentes que yo. En el sentido de que tienen un nivel de estimulación mucho mayor. Y tienen una posibilidad gigante. Yo siempre digo, en un semestre van a quedar, el segundo semestre ya como que ya saben más que yo. ¿Sí? Ahí está mi testigo, ¿cierto? El segundo semestre ya saben más que yo. Y después ya saben mucho más que yo. Pero porque llevan una ventaja de estimulación y eso lo sabemos los papás, pues entonces, mucha, cuando era chico, mi hija y le compraron unos libros con textura. Y cuando era chico, nadie, pues, ¿sí? No, eso no existía. Hoy día hay una música que le ponen para que los cabros chicos, no sé, desde el embarazo. ¿Sí? Baby metal song. Bueno. Está como pesado. Sí, señor. Bueno, el sistema sensorial, entonces, como dice allí arriba, ¿cierto? Las experiencias sensoriales son las que entregan información al sistema nervioso. Nosotros conocemos la visual, la auditiva, la táctil, ¿cierto? Las típicas. Pero también la homeostasis se mantiene gracias a información sensitiva. O sea, hay un sistema de control de la presión arterial. Por lo tanto, hay un montón de sensores que se llaman varoreceptores que están monitorizando tu presión arterial. Si tu presión arterial cambia, se activan unos mecanismos de respuesta refleja. Taquicardia, vasoconstricción periférica. ¿Sí? Entonces, esta información puede generar una reacción inmediata o puede almacenarse como memoria, que es lo que vamos recogiendo del ambiente. ¿Sí? Entonces, nosotros obtenemos la sensación y la percepción. La sensación, una diferencia básica según lo que ya hemos visto, la nocicepción es la capacidad de sentir un estímulo que produce daño. Y la interpretación o la percepción de ese estímulo se llama dolor. ¿Ya? El dolor es algo subjetivo, es la interpretación que nosotros damos al estímulo nociceptivo. ¿Sí? Entonces la definición del dolor dice, es una experiencia emocional y sensorial asociada a un componente sociocultural del desarrollo y una tremenda definición y tiene unos componentes que habla incluso que si uno no tiene la capacidad de expresar el dolor, también está sintiendo el dolor y así, una cosa así. ¿Ya? Porque es subjetivo. También regulamos las funciones de los órganos internos con los estímulos sensitivos. La presión arterial, la temperatura corporal. Todo era sensores, ¿cierto? El ciclo circadiano, sensores. Mantenemos la vigilia, de nuevo el ciclo circadiano, controlamos los movimientos, ¿cierto? Si usted si no tenemos la capacidad de sentir, no nos movemos. Como cuando se nos duerme una extremidad, uno no la mueve. Si se duerme el brazo, tú no lo mueves. Bueno, y también, ¿cierto? Regular esto que es lo mismo que está bien. Entonces hay algunas, la sensación entonces es el componente sensitivo y está organizado en receptores, neuronas, vías, tractos, centros de relevo, etcétera, etcétera, por diferentes estímulos. ¿Ya? Hay sensaciones primarias que aparecen ahí, ¿cierto? Como el calor y el frío. Entonces hay receptores de calor, receptores de frío. Y hay sensaciones secundarias que normalmente van mezclando. Por ejemplo, el peso. El peso se discrimina por distintos receptores que tienen localización distinta, según los estratos de la piel. ¿Ya? Hay receptores que están más periféricos, otros que están más internos, en la epidermis, en la dermis, en el músculo, en la membrana del hueso. Y todo eso, cuando se van activando, nosotros vamos discriminando peso, tamaño, rugosidad, ¿ya? Y la percepción es la interpretación subjetiva que acompaña a toda sensación.
¿Ya? Entonces uno puede decir, oye, ya, compré un perfume, fantástico, ¿cierto? Que es rico, todo, y tú lo compraste. Y otra persona dice, wow. ¿Sí? Es el peor regalo que le pueden hacer a un perfume, porque a menos que te conozca a esa persona y sepa qué perfume te gusta, pero como un perfume hacia el azar es como te puede gustar como no te puede gustar, ¿cierto? Bueno, la sensación térmica, todo eso son percepciones. La sensación térmica igual, porque uno puede decir hace calor, otro dice no, se hace frío, cosa háganlo ustedes. Algunos están con polerón, otros con parca, otros con polera. Porque la percepción térmica es una interpretación subjetiva de los estímulos de frío y calor. ¿Ya? ¿Me entienden? Ya, qué bueno. Ya. ¿Qué vamos a sentir o qué vamos a codificar? ¿Cierto? La modalidad. Temperatura. Submodalidad frío o calor. ¿Ya? Y a eso le vamos a entregar cualidad, de agrado o desagrado. ¿Ya? También lo vamos a localizar el estímulo, vamos a determinar su intensidad y vamos a determinar su duración. Siempre decimos eso. Duele mucho, duele poco. Es muy pesado, muy. ¿Sí? Los colores, la eterna discusión de los colores, ¿cierto? Y eso me tiene que ver con la capacidad visual de uno, por cierto. Eso no, se compra un chaleco azul y el negro. Siempre. Bueno, la modalidad entonces ahí está lo mismo, ¿cierto? El sentido del gusto, la cualidad, la variedad de sabor, la intensidad, fruto eterno. Y todo tiene que ver con, todo tiene una explicación fisiológica. Y eso es lo que vamos a aprender en esta clase. ¿Ya? Entonces, el receptor sensorial es una estructura nerviosa que se asocia a una neurona sensitiva o es parte de una neurona sensitiva que tiene la capacidad de convertir un estímulo o traducirlo en un potencial de acción. ¿Ya? Y para eso hay distintos receptores sensoriales con distintas especializaciones que se fundamentan en lo que ya aprendimos. Flujo iónico. ¿Ya? ¿Lo que se encarga de transducir es la neurona de primer orden o de segundo? El receptor sensorial. ¿Ya? Yo esos conceptos de neurona de primer orden, segundo orden, como que no los ocupo mucho. Y la verdad no los ocupo mucho. ¿Ya? Pero neuronas sensitivas periféricas. ¿No? ¿Ya? Entonces, ahí cierto hay una clasificación según el tipo de sensación, visión, olfato, gusto, tacto, según el origen. Como hay receptores, telereceptores, propioceptores, vicereceptores. ¿Ya? Y en realidad como que nosotros siempre ocupamos como una mezcla de todas estas clasificaciones, ¿ya? Porque hay una que es la más usada, que es esta, ¿cierto? Que los clasifica como mecanorreceptores, donde están todos los que responden a energía mecánica, como los receptores del tacto, como los receptores de presión, como los receptores de volumen. Ahí los mezclamos algunos. Los termorreceptores, frío-calor, y los nociceptores térmicos. La diferencia entre ellos es el umbral. ¿Ya? Uno responde a menos de 10 grados, otro responde entre 10 y 20 grados, otro responde entre 20 y 30 grados, otro responde en más de 30 grados. ¿Ya? Los quimiorreceptores responden a soluciones químicas, como los quimiorreceptores de oxígeno, los quimiorreceptores de CO2, los quimiorreceptores de pH, los quimiorreceptores o los sensores de glucosa. ¿Ya? O a los irritantes químicos del ambiente, ¿no? O los receptores del gusto son quimiorreceptores. ¿Ya? Los fotorreceptores y electroreceptores responden a ondas electromagnéticas. Los de la visión, hay unas cromoproteínas que son sensibles a la luz, la rodopsina. ¿Han escuchado eso? ¿No? Es un mecanismo bien básico de que una proteína es sensible a la luz y cuando se activa un sistema de fosfatasa que desactiva el GMP cíclico y produce la visión. Así funciona. ¿Ya?
Y están los nociceptores que responden a temperatura, a presión, a todo lo que nos genere daño. ¿Ya? Y estos también tienen subclasificaciones. Hay nociceptores viscerales, nociceptores cutáneos, nociceptores articulares, que los vamos a ver en la clase de hoy. ¿Ya? La piel, aquí, ¿dónde están los receptores? Dígame. No van a categorizar los receptores como pinotrópico y metatrópico. ¿Cómo? Los receptores como según lo que desencadena se un canal iónico. Sí, sí, ionotrópico, metatrópico. No, Sí, sí. ya. Como receptor se podría clasificar como un tipo de receptor. Un osmoreceptor es un quimioreceptor, claro, por soluciones. ¿Sí? Ya, entonces la piel, por ejemplo, hay dos tipos de piel, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Sí, pero. La presencia o no de pelo, ¿cierto? Porque el folículo piloso tiene receptores de folículo piloso, ¿cierto? Y esos participan, ¿se acuerdan de qué participan? La termorregulación. O sea, al elevarse, ¿cierto? Al contraerse, la película de aire se separaba de la superficie del cuerpo. Y eso permite, ¿cierto?, la termorregulación. Los pocos pelos que nos quedan, ¿cierto? Pero mira, aquí nosotros tenemos ciertos receptores de distintos tipos. Entonces estas terminales nerviosas libres son receptores de dolor y de temperatura, de frío y calor. Y mira, están ubicados unos más profundos, otros más superficiales. Y también, ¿cierto?, existen en los distintos estratos. Por ejemplo, estos receptores corpúsculos de Pacini o los corpúsculos de Ruffini o los discos de Merkel son distintos, ¿se dan cuenta? Y esos responden a distintos estímulos. Yo jamás lo pregunto, pero están en una tabla. ¿Ya? Entonces, si tú miras el Merkel con Meissner, ¿cierto?, se diferencian en el estímulo. ¿Sí? Pero lo importante de esto, ¿cierto?, está aquí. Y se diferencian en los umbrales de sensibilidad. Entonces, de esa forma, ¿cierto?, como son capaces de generar respuestas a distintas intensidades, esa es una forma que tenemos de reconocer estímulos por diferencias de umbrales. Una forma. Diferencias de umbral. La otra forma, por localización. Entonces, diferencias de umbral, localización. Y la otra forma es por el mecanismo de transducción. Porque uno dice ya, diferencias de umbral, localización en la lengua, no va eso. Ya eso que nos enseñaron nosotros en el colegio, los profes del colegio, ¿cierto?, que nos decían que la lengua aquí tenía lo dulce, lo salado, lo amargo, ¿sí? Eso no va. Entonces uno dice ya, los receptores de la lengua están homogéneamente distribuidos, están localizados toda la lengua. Tienen umbrales similares, ¿ya? Pero ahí lo importante es el mecanismo de transducción. Entonces hay un mecanismo de transducción para lo salado, un mecanismo de transducción para lo dulce, un mecanismo de transducción para lo amargo, ¿sí? Es un mecanismo de transducción distinto. ¿Ya? Entonces esos tres elementos, umbral de activación, localización y diferencias en el mecanismo de transducción, te permiten discriminar entre los diferentes estímulos. Y esto ya va para el anecdotario. O alguien pregunta esto. Sí, pregunta. ¿Ya? Porque si uno intenta encontrar diferencias o intenta aprenderlo con algún patrón, es difícil. Esto sí. Entonces, estos son otros receptores. ¿De qué son receptores? Quimioreceptores. Y mecanorreceptores.
quimioreceptor y megareceptor. ¿Pero dónde están ubicados? ¿Ah? En los órganos internos, ¿cierto? En el seno carotídeo, en la laringe, en el pulmón, en el intestino, en el esófago, en el arco aórtico. Y responden, ¿cierto? Por ejemplo, estos mecanorreceptores son varoreceptores, ¿sí? Que responden a la presión arterial. ¿Ya? ¿No tiene esta presentación? Esta lámina no está. Pero yo se nota. ¿Ya? Bueno, es que a veces me pongo creativo. Estos, por ejemplo, también son mecanorreceptores y controlan. ¿Y dónde están? En el esófago, en el estómago, en el intestino. Entonces, el mecanismo más importante que tenemos para controlar la saciedad es la distensión gástrica. ¿Sí? Por eso las cirugías bariátricas son un boom. Tanto así que ahora las bajaron el 50% de cuento en cirugías bariátricas. Pero no es la solución. Yo conozco una persona cercana, se ha operado 3 veces. Y las 3 veces ha vuelto a subir de peso. Se ganó la solución. Ya. Pero ese entonces eso de que nosotros nos saciamos con el control de los nutrimentos, eso ya fue, eso era antes, ¿cierto? Entonces aquí estamos, los quimioreceptores que están también en el intestino responden o activan el mecanismo de la saciedad según lo que comamos. ¿Ya? Por ejemplo, las proteínas generan mayor saciedad. Entonces una dieta rica en proteínas produce más saciedad. La comida sólida produce más saciedad que la comida líquida. Y eso es química, bioquímica del intestino. Y hay otros elementos que tienen que ver con la saciedad. Bueno, cuando tú comes en un plato y tiene muchos colores, eso produce más saciedad. Si el plato es más chico, también produce saciedad. Y esos son elementos. Y hay algo con lo que no podemos luchar. Contra el hedonismo, contra el placer de comer. Entonces si hay algo ahí que a usted le gusta, lo va a comer aunque no tenga. Como los huevitos de chocolate. Hay que comérselos todos. Oye, si era una bola en el auto me comí la mitad cuando venía para acá, así no lo hacemos por ya. Bueno, y aquí tienen, por ejemplo, en el pulmón, estos responden a hipoxia, ¿ya? A la hipoxia, porque el pulmón tiene un mecanismo que cuando hay menos oxígeno se contraen los vasos sanguíneos y los bronquios. ¿Sí? Si hay menos oxígeno, los bronquios se contraen y los vasos sanguíneos igual. Pero también responde a irritantes. Por ejemplo, si inhalamos algo irritante, eso puede producir tos. ¿Ya? Bueno, y estos son quimioreceptores, que los vamos a ir aprendiendo en el camino, ¿cierto? Ahí tiene, por ejemplo, de agua. Eso hace que cuando tú tienes sed, tomas agua y esa solución hipotónica genera ciertos cambios y controla la sed. ¿Se acuerdan de lo que conversamos hace un tiempo atrás? Ya. Y estos que son maravillosos, que responden a los cambios de pH, a los cambios de la concentración de oxígeno, están ubicados, ¿cierto?, en el cuerpo carotídeo. Eso lo descubrió un chileno. Describió el cuerpo carotídeo, los receptores. Felipe Sierra. Bueno. Ahí tenemos un tipo de mecanorreceptor periférico, ¿cierto? En esta del Netter de fisiología, una figura, ¿cierto?, súper antigua. Y ahí muestra 2 tipos de receptores. Pues mira, les voy a mostrar el primero. Miren el primero, con calma. Miren. Y miren el segundo. ¿Y cuál es la diferencia? La mielinización. Tiene una cápsula, ¿cierto? Porque es un axón no mielinizado, un axón no mielinizado. Pero en ausencia de cápsula, el axón responde a pequeños cambios de presión. ¿Ven?
y en presencia de cápsula responde a cambios de presión pero mayores. ¿Ya? ¿Y ambos están presentes en nuestro cuerpo? Sí. Con distintas localizaciones. ¿Ya? Ya, los propios receptores, ¿cierto? Son un tipo de receptores que están ubicados en distintas partes del cuerpo, ¿ya? Que permiten integrar la señal de la disposición espacial del cuerpo. ¿Sí? Como libre soy. Bueno, ahí tienes estos los del uso muscular y los del órgano tendinoso de Golgi, que miden la tensión y el estiramiento muscular, como lo estudiamos, ¿cierto? Sí. Pero también están ubicados los del aparato vestibular, que ven los movimientos de la cabeza. Los visuales, que permiten integrar el movimiento con la visión. En la noche cuesta caminar, ¿cierto? Lo auditivo, que también permite dirigir el movimiento o ver de dónde se originan algunos sonidos para coordinar el movimiento. ¿Lo escucháis un ruido? Y los sensores del folículo piloso, que permiten ver la dirección del tiempo. ¿Ya? Todo eso se integra como sistema propioceptivo. Ahí están los receptores, ¿cierto? Entonces son terminales nerviosas de la fibra A alfa, ¿ya? Y la fibra beta. Estos están asociados a los corpúsculos de Pacini y de Ruffini, ¿cierto? Esos ven la tensión en la cápsula articular. Se llaman ergoreceptores o receptores articulares, ¿ya? Que permiten ver los movimientos de la articulación. Entonces, el movimiento errático de la articulación lo corrige. Cuando vas caminando, se tuerce el pie, vuelve a su posición. ¿Ya? Y eso lo hacen cuando uno trabaja la propiocepción. Si tú no trabajas la propiocepción, te doblas, ¿no? Pero el que entrena harto, ¿cierto? Para hacer eso, corre y se va torciendo el pie y va volviendo a su posición porque los músculos van estabilizando, los músculos del cuerpo. Entonces cae esa ruta. ¿Sí? Bueno. Fibras del órgano tendinoso de Golgi, ¿cierto? Ahí tienen la propiocepción. Terminales nerviosas que van a sensar el dolor. Miren algunas, pues hay un montón. Aquí está la fibra A delta, que son también terminales nerviosas que permiten el dolor y algunos estímulos de presión. Las A beta, propiocepción consciente, que también, ¿cierto?, son capaces de captar cambios de presión. ¿Ya? Y ahí está la gamma motoneurona y la alfa motoneurona, que son las rojitas que son motoras. ¿Cierto? Los otros son todos sensores que hay en el músculo que permiten captar, ¿cierto?, los cambios de la actividad muscular. ¿Ya? Eso que ven ustedes acá es el aparato vestibular. ¿Ya? Entonces ve los movimientos de rotación y los movimientos gravitacionales, ¿cierto? Y por eso lleva la información al núcleo vestibular, que está aquí, ese es el núcleo vestibular, ¿ves? Lleva la información al núcleo vestibular, ¿ya? Que tiene un complejo de núcleos, superior, medial, lateral, inferior, pero ya lo vamos a aprender eso, ¿ya? Y esta información se integra en estos núcleos y va en una vía ascendente a través del fascículo longitudinal medio, y eso controla los movimientos oculares. Y una vía descendente que se llama tracto vestibuloespinal, que controla los movimientos lumbares. Entonces tú, en relación a los movimientos de la cabeza, tus ojos se mueven y tu musculatura del eje axial cambia su tensión. ¿Tracto vestibular? Espinal. ¿Ya? Y eso es integración sensitiva de la posición de la cabeza, que es súper importante. Eso te voy a estar ahí escuchando. Estímulo espinal. Claro, de los vestíbulos. Y se le abren los ojos y el ojo se mueve solo. Cuando se pierde esa conexión. Profe, el tracto vestibular espinal se encarga del tema de la musculatura. La musculatura del eje axial. Ya, después vamos a aprender que hay uno lateral y uno medial que controlan la musculatura
del cuello uno y el otro controla toda la musculatura del eje axial. Y eso permite esos movimientos que hace usted cuando escucha rock, ¿cierto? Ya, y mira a dónde llegan, po. También el sistema motor es topográfico, porque no llega a cualquier parte, no llega al azar, sino que aquí usted tiene cierto el tracto vestíbulo espinal que inerva los músculos del eje axial. Y los músculos del eje axial, si uno, hay otro dibujito que ustedes vieron en la clase de motor donde aparecía un brazo, ¿se acuerdan? Y aquí aparecía el brazo, aquí el antebrazo y la mano. También en la parte motora es topografía. ¿Sí? También es topografía. Ya, y los quimioreceptores, ¿cierto? Son receptores que captan soluciones, como la concentración de oxígeno. ¿Ya? Los del gusto, los del olfato. Aquí está el epitelio olfatorio, ¿cierto? Son neuronas que tienen la capacidad de regenerarse continuamente. Y estas neuronas, ¿cierto? Son neuronas bipolares, ¿se dan cuenta? Entonces captan las moléculas que dan en solución en la sustancia mucosa que está cubriendo el epitelio nasal. ¿Ya? Y ahí van leyendo, ¿cierto?, los diferentes aromas a través de mecanismos de transducción específicos. ¿Ya? Y ahí podemos sentir los diferentes aromas. Y ingresa, ¿cierto?, por la lámina cribosa del etmoides, ¿sí? Y hace sinapsis en el bulbo olfatorio de origen al tracto olfatorio. ¿Vale? Ya. Están los de oxígeno en sangre, los de osmolaridad, ¿cierto? Los de CO2 y los sensores de glicemia del hipotálamo. Aquí son más bien como que los sensores de glicemia del hipotálamo activan el sistema autónomo. Entonces cuando uno está en ayuno, baja los niveles de glucosa en sangre y se activa su sistema simpático que libera adrenalina, y la adrenalina es una hormona glucosecretora. La adrenalina estimula la síntesis de glucagón, activa el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, y también se secreta hormona del crecimiento, y eso hace que aumente los niveles de glucosa en sangre. ¿Sí? Pero tenemos un sistema, un sensor de glicemia en el hipotálamo. ¿Ya? Quimiobarorreceptores del cuerpo carotidio, del seno carotidio y del arco aórtico. Están ubicados para leer presión y concentración de oxígeno en sitios estratégicos del cuerpo, ¿cierto? También hay en la arteria renal. ¿Ya? Los nociceptores, junto con los termorreceptores, la diferencia está en el umbral. ¿Ya? Y hay mecánicos, ¿cierto?, que responden a estímulos mecánicos extremos, térmicos, químicos, nociceptor químico, que responde a irritantes químicos o a sustancias químicas de la inflamación. Entonces la inflamación también puede producir dolor. ¿Ya? Ahí está la diferencia entre los noci y los termos, ¿cierto? El umbral. Entonces tú ves que el termorreceptor no nociceptivo responde a umbrales de temperatura mucho más bajos. En cambio, el nociceptor térmico empieza a responder sobre los 35 grados, ¿cierto?, a mandar señales de esa temperatura no está rendido, ¿no? Sí, está pena. Solo uno ve que están como a 60 grados, entonces es como desagradable tocarlo. No se alcanza a quemar, pero no se quema. 50, 60 grados, si los ponía más, se puede quemar. ¿Ya? Bueno. Los no nociceptivos tienen como un límite más bajo también, ¿no? Solo ahí- Depende, porque los de frío responden a temperatura entre 10 y 20 grados. Y los de calor entre 20 y 35 grados. Este es un nociceptor, por lo tanto responde a estímulos que producen daño. Y ahí esas son moléculas asociadas a daño. ¿Ya? Los DAMPs, que lo va a aprender después en inmunología, los patrones moleculares asociados a daño. Son moléculas asociadas al daño celular. ¿Ya?
son estimuladas son la prostaglandina, la histamina, la bradicilina, la interleuquina, el factor de crecimiento neuronal, está ahí, ¿cierto? El receptor tirosinequinasa tipo A que vimos en la mañana. Y mira, esto, los queratinocitos liberan endorfina. ¿Viste cuando se pega qué hace? Una respuesta refleja, primitiva, ¿cierto? Pero que ayuda y que hace que los queratinocitos con esa estimulación liberen endorfinas y eso minimiza el dolor. Ya también liberan GABA periféricamente, ¿cierto? Y eso siempre hay una vía excitatoria que son de todo esto y una vía inhibitoria. Entonces usted cuando usa analgésicos trata de potenciar las vías inhibitorias o bloquear las vías excitatorias. ¿Ya? Este es un mecanorreceptor y su mecanismo de transducción, ¿ven? Que es distinto. Entonces está el receptor, que es un canal iónico, está anclado al citoesqueleto. ¿Ya? Entonces, cuando cambia, se ejerce presión sobre la pared de la membrana, ¿cierto? Como está anclado al citoesqueleto, se abre el canal iónico que permite el flujo iónico. Eso es una estrategia. Una estrategia. Este es el de la visión. Entonces, un fotorreceptor. Entonces, mira, aquí hay una proteína que es sensible a la luz, la rodopsina. ¿Ya? Son un conjunto de proteínas que se sintetizan a partir de la vitamina A. Entonces, uno le dice que la vitamina A es buena para la visión. ¿Sí? Y esa proteína, ¿cierto?, es sensible a la luz. Y cuando se activa, ¿cierto?, genera esto. Una activación de las fosfodiesterasas. Entonces, las fosfodiesterasas, ¿qué eran? Enzimas que degradan el ADP cíclico o el GDP cíclico. Claro, entonces estas enzimas van y degradan a este GMP cíclico que mantiene activo al canal de sodio. Y cuando lo degradan, no hay GMP cíclico y el canal de sodio se cierra. Y esta neurona, cuando se inhibe, libera neurotransmisores. Bueno, es un mecanismo como al revés, ¿cierto? Se inhibe y libera y descarga neurotransmisores. ¿Ya? Estos son mecanorreceptores que están ubicados en el oído. Entonces, cuando las células se mueven, porque en el oído están estas células y sobre estas células hay un líquido. ¿Ya? Y ese líquido, cuando se genera la ventana oval, el golpe sobre la ventana oval de los huesecillos del oído, eso genera una olita. Y esa olita mueve estas células. Y estas células, las crestas, tienen canales iónicos, que al moverse se abren y permiten el flujo de iones. Y aquí al revés porque entra potasio. Porque la endolinfa es un líquido altamente rico en potasio, al revés de todo el cuerpo. Entonces, entra el potasio desde la endolinfa y por aquí sale el potasio, porque esta célula está en contacto con la endolinfa que tiene mucho potasio, pero también está en contacto con el líquido intersticial que tiene menos potasio. Entonces, entra potasio y después el potasio sale por acá. Y cuando veamos el oído vamos a entender ese mecanismo. ¿Ya? ¿Es entretenido? Bueno, y por eso que todos los compuestos farmacológicos que afectan al potasio son ototóxicos. Te pueden producir sordera. ¿Ya? O los desequilibrios del potasio producen tinnitus. ¿Qué sabes lo que es un tinnitus? El pito, el pito del oído. ¿Sí? Eso se activa cuando hay desequilibrios del potasio por esfuerzo físico o por deshidratación. ¿Ya? O cuando usted se expone a ruido muy fuerte. Porque el tinnitus es una vía eferente del oído. Es un sonido generado por el oído, como un mecanismo reflejo frente a una alteración de la aferencia. También produce reflejo el oído. Y por eso que al niño, cuando nace, le ven si es sordo o no. ¿Han visto que ahora le hacen un examen? Y va al fonoaudiólogo, le pone una cosita aquí, que emite sonido y ve la respuesta. Y si hay respuesta, el niño no es sordo. Porque el niño no le pueden decir, ¿escucha? No, entonces le ponen una
ambiente que emite sonido y si genera respuesta no es solo. Y si no produce respuesta es solo, pero hay que hacer los tratamientos, las cosas. Ya, la transducción de las señales sensitivas se realiza en esto, que son los campos receptivos. Una neurona sensitiva periférica, ¿cierto?, abarca campos receptivos periféricos. Ya, un campo receptivo periférico. Entonces, existen campos receptivos pequeños y campos receptivos extensos. ¿Ya? Y eso depende de la neurona. O sea, tú tienes la neurona pseudobipolar, que es la neurona sensitiva periférica, ¿cierto? Entonces esta tiene un campo receptivo y lo lleva a la médula espinal, ¿cierto? Pero hay otra neurona sensitiva periférica que será así. Y abarca un área más extensa. ¿Ya? ¿Qué te permite eso? Te permite diferenciar entre dos estímulos. ¿Ya? Y eso se conoce neurofisiológicamente como la capacidad discriminativa entre dos puntos. Entonces, tenemos en algunas zonas del cuerpo, nosotros tenemos una mayor distribución de campos receptivos pequeños y nos permiten discriminar más fácilmente entre dos puntos. ¿Ya? Por ejemplo, en las manos. Entonces tú puedes, al tacto, detectar objetos, ¿cierto? Reconocer objetos, diferenciar entre dos puntos. Y la capacidad milimétrica es de 2 milímetros, de 1 milímetro a 2 milímetros. ¿Ya? De diferenciación. Pero en otras zonas del cuerpo, ¿cierto?, tenemos mayor cantidad de campos receptivos grandes y tenemos menos capacidad de discriminar. Entonces usted cuando hace el examen neurológico, ustedes lo van a ver en semiología, hace la capacidad de discriminación sensitiva rugosa, la capacidad de sensibilidad profunda, sensibilidad superficial, sensibilidad aguda, sensibilidad gruesa, no sé, le pasan un cepillo, le pasan una agujita, 1000 cosas para la mano y la cara. ¿Sí? Y aquí todo eso es todo. Entonces, porque en la zona torácico-lumbar, ¿cierto?, la capacidad discriminativa entre dos puntos es menor. Entonces hay más distribución de campos receptivos grandes. ¿Ya? Ahora, y eso pasa por esto, porque, por ejemplo, si yo estimulo acá, este manda la señal, ¿cierto? Si yo estimulo acá, este manda la señal. Ya, pero si yo estimulo los dos mandan la señal. ¿Sí? Y por eso los campos receptivos pequeños permiten discriminar. En cambio, si este fuese solo un campo receptivo, yo estimulo acá, para mandar una señal. ¿Ya? Y eso se ve en esta imagen. ¿Ya? Entonces, hay áreas del cuerpo donde tenemos mayor capacidad discriminativa. Entonces, los dedos, por ejemplo. Y ahí esto se hace con un caliper. ¿Ya? Los dedos, la cara. Pero hay otras partes, ¿cierto? Mira, fíjate, la capacidad discriminativa entre dos de 45 milímetros en las piernas. ¿Cierto? Entonces, esto quiere decir que después de 35 milímetros yo voy a poder diferenciar entre dos puntos. ¿Ya? Eso significa esto. En cambio acá, ¿cierto?, yo en menos de 5 milímetros voy a ser capaz de diferenciar entre dos estímulos. Y por eso en la mano podemos rugosidad, textura, ¿sí? Un montón de cosas que podemos describir. ¿Por qué hay diferencia entre el lado derecho y izquierdo? Porque tú tienes más habilidad con un lado que con otro, y por lo tanto desarrollas más sensibilidad con uno que con otro, porque lo estimulas más. Ah, pero eso no es universal. No, y es plasticidad nada más. Ya, eso de que la corteza derecha y corteza izquierda, eso está obsoleto, ¿cierto? Eso lo dijo el profe Alejandro. Ya, pero eso es porque la habilidad que uno tiene. ¿Sí? Entonces uno nace y después se estimula. Y a veces se cambia. ¿Alguien lo cambiaron? Soy tan viejo ya. Esa historia no sé. Le colocaban un poquito rojo. Sí, pues para que uno no fuese zurdo, porque era la mano del diablo. La mano siniestra. Sí, porque en latín se dice sinistra, la mano izquierda. Entonces uno era endemoniado si escribía con la mano izquierda. ¿Sí?
Y entonces todos tenían que ser derechos. ¿Sí? Y la gente le amarraban la mano para que no escribiera y escribía con la otra. Terrible. Ahora no, porque ahora uno deja que uno dice, es zurdo, va a ser bueno. Sí. Mucho pasa, ¿sí? No, si yo era zurdo me cambiaron a derecho. Entonces ahora cuando voy en bicicleta con mi amigo, paramos y todos bajan para acá y yo bajo al otro lado. Porque eso no lo pudieron cambiar. Entonces yo me suelto la otra pata y para acá. Entonces todos somos para acá y yo para acá. Pero me la cambiaron. Pero bueno, así era antes, la gente pensaba cosas como esas. ¿Ya? Entonces los campos receptivos, el campo receptivo pequeño, permite una mayor capacidad discriminativa de estímulos y hay mayor cantidad de campos receptivos pequeños en aquellas zonas donde tenemos mayor poder de discriminación. La cara, las manos. ¿Ya? Y los campos receptivos extensos, una menor capacidad discriminativa y tenemos mayor capacidad de estos campos receptivos extensos en zonas donde no tenemos esa discriminación. ¿Ya? Ya, y estos conceptos que los vamos a ir viendo, veamos rapidito. Entonces, la adaptación a un estímulo. Nosotros tenemos receptores tónicos y receptores fásicos. Tónicos nunca se adaptan. Fásicos se adaptan rápidamente. ¿Ya? Tónico, fásico. ¿Ya? Y ahí hay diferencias. Por ejemplo, los receptores de dolor, los de la posición de la articulación, los de longitud de tendones, nunca los adaptamos. Y los de tacto y presión, sí, los adaptamos fácilmente. ¿Ya? Y otra cosa, ¿cierto?, que es importante, y por eso terminamos, prometo, es que también tenemos algo que se conoce como la teoría de la compuerta. ¿Ya? Entonces, cuando dos estímulos se conducen por una misma vía, manda el primario y el de mayor intensidad. Por ejemplo, o el de mayor intensidad. Por ejemplo, el tracto espinotalámico conduce dolor y mecanorrecepción. Primario, el dolor es vital, nos permite defendernos, es vital, dolor primario. ¿Ya? Entonces, si existe dolor, se conduce dolor y se generan las vías de respuesta refleja el dolor. ¿Ya? Pero el estímulo mecánico, térmico, que viaja por la misma vía, tú puedes aumentar el otro aspecto, la intensidad. Entonces, si aumentas la intensidad, le puedes ganar el dolor. ¿Ya? Y por eso cuando usted va al kinesiólogo, el kinesiólogo lo tira en una camilla, ¿cierto? Y le pone una manta térmica. Unas mantas con calor, te pone unas piernas. Ahora unas piernas que son como pintosas, que se la pone la gente así para acostar. Se acuestan y son unas piernas. Y esas piernas te producen frío o calor. Son estímulos o también te hacen masaje. Son estímulos mecánicos. Pues aumentan la intensidad y con eso disminuyen la respuesta al dolor y también desactivan los reflejos que genera el dolor. Entonces, de esa forma, después de ese ratito, porque el kinesiólogo lo hace para que después él pueda examinar y encontrar dónde está la zona de lesión. Porque cuando tú llegas te duele la rodilla, no, ¿sí? Y a la rodilla para correr, dice. Y después que te hacen eso, te empiezan a tocar y de repente te tocan aquí, no se puede. El recto femoral y dicen, ahí está el tendón del recto femoral que inflama. Pero antes de eso no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque hay una respuesta refleja que genera mayor tensión en el área de lesión y menor irrigación y los estímulos sensitivos están difusos porque el estímulo primario que se está mandando es el dolor. ¿Ya? Y el dolor tiene una estrategia que permite amplificar su señal. Ya. Seguimos mañana. ¿Ya? ¿Estén bien? Ahí está la presentación para que la copien porque esta sí la vamos a ver mañana. Pero hoy día lo que es la U, así que no voy a hacer.
¿Quién ganaste? Vamos por un...